Amados, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Les saluda a su hermana en Cristo, Migdalia Delgado. Estamos en este momento en la clase bíblica para adultos de la Iglesia Cristiana Tesalónica en Vega Alta. Hoy domingo 20 de diciembre. Estamos estudiando la unidad número 3 de nuestro expositor bíblico, cuyo título es Estudio del libro de Isaías. Pero en la mañana de hoy estaremos haciendo un paréntesis en ese estudio, pues ya sabemos, ¿verdad?, la fecha en que estamos, y vamos entonces a tener un estudio muy especial que tiene que ver con el nacimiento del Señor, pero no de los pasajes bíblicos que conocemos comúnmente, sino que vamos a estudiar el libro del apóstol Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Así que estaremos estudiando esta mañana la lección número 16, que lleva como título La Encarnación. La verdad central nos dice: el propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Jesucristo. El versículo bíblico se encuentra en este mismo capítulo 1 de Juan, en el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El objetivo principal de esta clase, amados, para ¿verdad?, la gloria de Dios y para edificarnos espiritualmente, es que vamos a estar explicando qué es la encarnación y por qué es importante. He analizado y he identificado 5 palabras claves en esta clase. Número 1, encarnación. Número 2, el verbo. Número 3, plenitud. Número 4, el unigénito Hijo. Y número 5, habitó. Amén. No voy a dar lectura al comienzo de los 18 versículos, sino que yo les invito para que abran su Biblia en el capítulo 1 de Juan, tenganla abierta, y según yo vaya mencionando los versículos y los voy leyendo y analizándolos, usted los lee juntamente. Nos vamos a guiar por un bosquejo en la mañana de hoy. La primera parte es la palabra eterna, los versos del 1 al 5. La parte A: en el principio era Jesús, versículos 1 y 2. La parte B: Jesús es el creador de todas las cosas, versos del 3 al 5. La parte número 2 del bosquejo, que vamos a estar analizando hoy esta clase, es los versículos del 6 al 13, donde nos dice que Jesús es la luz verdadera. Y Juan el Bautista dio testimonio de esto, de Jesús. Los versos del 6 al 8 y los versos del 9 al 13 nos dice que Jesús vino al mundo. La última parte del bosquejo, la parte 3, nos habla entonces, y esta es la más que me gusta y vamos a profundizar, el verbo hecho carne. Los versos del 14 al 18. La parte A: Jesús habitó entre nosotros. Una de las palabras claves, versículo 14. Y la parte B: Jesús trajo la gracia. Los versos del 15 al 18. Es fácil, amados, que en los días que estamos viviendo en este año 2020, perdamos el enfoque de lo cual celebramos la razón de la verdadera celebración de la Navidad. La verdadera Navidad se centra en la persona de Jesucristo, en su nacimiento. El propósito de Dios en la encarnación fue revelarse a través de Cristo. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre, letra mayúscula, para revelar a la humanidad el conocimiento de Dios, que lo cual nos conduce a la salvación
y a la vida eterna. Comencemos con el bosquejo. Parte número 1, la palabra eterna. Versículos del 1 al 5. Juan 1 del 1 al 5. Miren cómo nos dice el versículo 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La existencia de Jesús no comenzó cuando Él vino al mundo. Jesús era con el Padre en la creación. Por eso es que utiliza el versículo, la palabra en el principio. Él vino entonces a la tierra para redimir a la humanidad con un propósito, con una encomienda del Padre. Y seguirá siendo con el Padre hasta el final de los tiempos. La palabra del Señor nos señala en Apocalipsis 22:13, Jesús mismo hablando, diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Vuelve la palabra principio, el primero y el último. Alfa y omega son la primera y la última letra del abecedario griego. El apóstol Juan escribió su evangelio en parte para abordar las enseñanzas incorrectas sobre quién es Jesús y por qué vino. Uno de los errores que se infiltraron en las iglesias, ¿verdad?, en el tiempo de Juan, en ese primer siglo, fue la negación de que Jesús es y siempre ha sido y siempre será Dios. Los comentarios iniciales de Juan refutan esta falsa enseñanza. Cuando comenzó el universo, Jesús estaba allí, estuvo allí. En el principio era el Verbo. Como la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad?, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, estuvo con el Padre, Dios Padre y Dios Espíritu antes de que empezara la obra de la creación. Para dejar absolutamente claro, Juan, ¿verdad?, el apóstol, que Jesús es Dios, agregó: y el Verbo era Dios. Qué lindo. Juan quería asegurarse, amados, de ser claro en su enseñanza de que Jesús es eternamente Dios, que Jesús es eternamente Dios. Al enfatizar que Jesús era con Dios y que existía antes de la creación y el Verbo era Dios. En relación a esta palabra del Verbo, lo vamos a tocar más adelante. Contrario a las falsas enseñanzas sobre Él, ¿verdad?, sobre Cristo, Jesús no es un Dios con letra minúscula. Jesús es como Dios, uno en naturaleza o esencia con el Padre y con el Espíritu. Ahora bien, cabe resaltar en estos momentos, ¿verdad?, aunque estamos trayendo esta clase bíblica en base a la celebración de la Navidad, de la Natividad, cabe señalar que usted y yo tenemos que estar seguros en quién hemos creído y qué es lo que hemos creído, para que cuando nos pregunten sobre nuestra fe tengamos una base sólida para contestar. Porque miren, amados, eso no fue solamente en los tiempos de la iglesia primitiva, donde se estaban infiltrando todas estas falsas enseñanzas y que no aceptaban que Cristo es Dios, sino que aún en los días que estamos viviendo, y yo encontré en la Biblia del Pescador estos datos y quiero compartirlos con ustedes, ¿verdad? ¿Qué creen algunas religiones hoy en día o filosofías sobre la persona y obra de Jesucristo? Pues miren qué interesante. El gnosticismo, que data del primer siglo, cree que Jesús fue solo un maestro. El Islam, ¿verdad?, el islamismo, creen que Jesús fue solo un gran profeta. Los Rosacruces
creen que Jesús fue solo un gran maestro y un gran profeta. Los de la nueva era, que eso está por ahí, ¿verdad? Creen que Jesús es solo un maestro iluminado. La ciencia cristiana alega que Jesús solo fue hombre y no Dios. ¿Ve? Ahí está. Y los Hare Krishna, ¿verdad?, que es esa religión de allá de la India, creen que Jesús fue hijo de Krishna, pero no Dios. ¿Ve? Así que vemos nosotros la importancia de cuando Juan dice, y el verbo era Dios. Continuamos. No solamente Él era Dios, sino que también es creador. Amén. Los versos del 3 al 5, vamos a leer el versículo 3. Jesús es creador de todas las cosas, la parte B. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Jesucristo. Y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, amados, enfatizamos y reforzamos que Jesús es Dios. Él es eterno y el creador de todas las cosas, dice el versículo que acabamos de leer. La frase en el principio de los versículos 1 y 2 es crucial, ¿verdad? En el principio era el verbo. Y vemos en Génesis que también Génesis 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que comienza con esta misma frase, ¿verdad? Cuando declara que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Jesús no solo estaba allí en el principio con Dios, sino que Jesús es quien hizo todas las cosas. Voy a leer aquí en la palabra Colosenses 1:16 para que ustedes vean lo que nos dice la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15 en adelante. El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Bien, esto entonces tira por tierra estas creencias falsas de que Jesús no es Dios. Él es Dios y es creador. Amén, qué lindo. Además, vemos que además de creador, nos dice el versículo 4 que Jesús es la fuente de vida. Y también los versos 4 y 5 nos dice que Él es la fuente de luz. Jesús mismo, hablando en el mismo evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oh, Él es la vida, Él es la fuente de vida, nos dice este versículo 4 del capítulo 1 de Juan. Y Él es la fuente de luz. Amén. Fíjense en el siguiente pensamiento. En la creación Dios nos muestra su mano, creando, amén, viendo la creación. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, amén. Pero en la salvación vemos su corazón. ¿Por qué vemos su corazón? Porque lo dice la misma palabra, el mismo evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el corazón de Dios. Corazón maravilloso, corazón amoroso, a su Hijo unigénito. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a la segunda parte del bosquejo, la luz verdadera. Los versículos del 6 al 8 nos enseñan que Juan dio testimonio de Jesús. Y estamos hablando de no Juan el apóstol, sino de Juan el Bautista. Dios llamó a Juan el Bautista a ser un precursor del Mesías. El ministerio de Juan fue para dar testimonio de Jesús como el Mesías, la luz que revela al mundo quién es Dios para que puedan creer. Juan dio testimonio de que Jesús, número 1, era el Cordero de Dios.
Más adelante en el capítulo 1, verso 29, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego también afirma, dando testimonio de él, más adelante también al final del capítulo, versículo 34, y dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que él, es el Hijo de Dios. Ahí está hablando Juan el Bautista. Yo he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Vamos a la parte B del bosquejo. Jesús vino al mundo, versículos de 9 al 13. Sigue Juan el apóstol hablando sobre esa luz que vino al mundo. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El apóstol Juan continuó hablando de Jesús como la luz del mundo. Jesús vino al mundo que creó para revelar al Padre al ser humano. El creador del universo se hizo hombre y vino a este mundo, ¿verdad?, para salvarnos. Y seguimos con estos versículos tan bellos de este capítulo 1 de Juan. Y el versículo 10, miren cómo dice, y en el mundo estaba, y el mundo fue por él hecho. Sigue Juan enfatizando, él es el creador. Él vino al mundo y se hizo hombre, pero recuérdate, él es Dios y él es creador. Amén. Pero el mundo no le conoció. Oh, amado, qué tristeza. El mundo no le conoció y todavía hoy en día, lamentablemente, el mundo todavía no quiere recibir al Salvador. La tragedia es que la mayoría de las personas no reconoció en aquella época y aún en esta a Jesús por quien Él es verdaderamente. Y seguimos al versículo 11, más triste. Yo lo llamo, yo creo que, no sé si es que lo he leído en algún sitio, un comentario bíblico, de que yo creo que este es el versículo más triste de la Biblia. Cuando dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es más trágico todavía, más lamentable, que el propio pueblo de Dios, el pueblo judío, no le reconoció como el Mesías. No lo recibieron, o sea, no lo aceptaron, lo rechazaron. Oh, pero qué maravillosa la gracia de Dios. Que el versículo 12 nos da una esperanza, porque ellos lo rechazaron, ellos no le recibieron, pero tú y yo, dice el versículo 12, mira lo que hace el Señor con los que le reciben. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. No éramos hijos. Por medio de Cristo hemos sido hechos hijos cuando le recibimos, cuando le aceptamos. Vamos a la tercera parte que les dije, que es la que quiero enfatizar en la mañana de hoy, este domingo 20 de diciembre. Jesús habitó entre nosotros. Versículo 14, que es el versículo clave de esta lección, y lo vamos a triturar así, como dice el pastor Aquino, vamos a majarlo. ¿Verdad? Y aquel verbo, dice el versículo 14, fue hecho carne. Vamos a ir parte por parte. Por eso no toqué la definición del verbo en el versículo 1, porque nuevamente Juan habla del verbo en este capítulo 1, verso 14. ¿Qué quiere decir Juan con el verbo? El verbo era una expresión usada por teólogos y filósofos judíos y griegos por igual, de muchas maneras diferentes. En las escrituras hebreas, el verbo era un agente de creación. Y buscamos el Salmo 33, versículo 6, la primera parte, dice, por la palabra de Jehová, porque el verbo también viene del griego logos, que es la palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿verdad? Dice ese salmo. De igual manera, la palabra, el verbo, era la fuente del mensaje a su pueblo, al pueblo de Israel, por medio de sus profetas.
Dice el versículo 2 del capítulo 1 del profeta Oseas, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Miren qué interesante, el principio de la palabra. Bien, a la misma vez, utilizada en las escrituras hebreas, el verbo, la palabra, era la ley de Dios, su norma de santidad. Dice el Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Ahora bien, en la filosofía griega, el verbo era el principio de la razón que gobernaba el mundo, o el pensamiento que aún estaba en la mente. Mientras que en el pensamiento hebreo, el verbo era otra forma de decir Dios. Qué interesante. Tengo otra definición también sobre el verbo, que como dije, en griego es logos. Tiene varios significados que abarcan tanto la palabra hablada como escrita. Sin embargo, también es un término muy especial que enfatiza el concepto o el significado de una cierta palabra. Ahora bien, continuamos con esto del verbo. Sigamos analizando. La descripción de Juan muestra claramente que se refiere a Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne. Un ser humano que él conocía y amaba, Juan, ¿verdad? Conoció a Jesús personalmente, privilegio del apóstol, ¿verdad? Y de estos discípulos. Pero que era a la vez el creador del universo. La suprema revelación de Dios, la imagen viviente de la santidad de Dios. Y como nos dice Colosenses 1:17, y todas las cosas en Él subsisten, o sea, en Cristo. Para los lectores judíos, el verbo era Dios. Decir que el verbo era Dios, refiriéndose a la persona de Cristo, era una blasfemia. Para los lectores griegos, decir, ¿verdad? Como dice aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, que aquel verbo fue hecho carne, era algo impensable, imposible, ¿verdad? Eso no tiene razonamiento lógico. Pero para Juan, este nuevo entendimiento del verbo era el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Por lo tanto, en el término el verbo o logos, encontramos, amados, una gran revelación al leer la proclamación de Juan de que Jesús es la palabra hecha carne. Oh, qué lindo, aleluya. Bien, vamos entonces a la otra parte. Y aquel verbo fue hecho carne. Y vamos a hablar del título de la clase, que es la encarnación, ¿verdad? La encarnación como tal es una doctrina bíblica, una doctrina cristiana. Y es importante que usted y yo comprendamos y podamos tener sólida esa base de fe en nuestras vidas. La doctrina de la encarnación se presenta en la Biblia. No puedo buscar estos versículos, pero se los voy a dar. Aquí en Juan 1:14, que ya lo leímos, Romanos 8:3 y Primera de Timoteo 3:16. El tiempo no nos ayuda, ¿verdad? Encarnación viene del latín y significa ser hecho carne, es decir, humanarse. Y eso fue lo que Cristo hizo, ¿verdad? Se hizo hombre y habitó entre nosotros. Es el otro versículo que analizaremos. La doctrina de la encarnación enseña que el Hijo de Dios se humanó, sin que de manera alguna disminuyera su naturaleza divina. Y eso era lo que los filósofos griegos y todas estas filosofías de antaño y aún de hoy en día no podían comprender ni aceptar. Para los cristianos, para usted y para mí que conocemos al Señor, es el momento en que el verbo de Dios, Dios Hijo, se encarnó en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que María concibió por obra del Espíritu Santo, asumiendo la naturaleza humana en obediencia a Dios Padre para reconciliar al mundo, ¿verdad?
que estaba perdido en su pecado. O sea que Jesús tiene ambas naturalezas, divino y humano. Si vemos nosotros lo que nos dice la palabra, vamos a añadir a esto otro énfasis. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8. Miren lo que dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, divinidad, no estimó el ser igual a Dios, divino, sino que como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está Pablo también hablando de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Amén. Muy bien, seguimos. Así que es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que en Cristo están las dos naturalezas. Como dice la palabra también del Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Capítulo 2, ¿verdad? Verso 9 de Colosenses, de la epístola a Colosenses. Todos estos versículos refutan, amados, lo que muchos piensan, ¿verdad? Aún hoy en día, no solamente en el siglo I, sino en pleno siglo XXI, que Cristo fue un maestro, que Cristo fue un profeta, o que Cristo no era Dios, ¿verdad? Así que vemos nosotros que tenemos que estar firmes y arraigados en la roca que es Cristo y en saber en quién hemos creído. Por eso Jesús tenía ambas naturalezas. No podemos aceptar y tenemos que refutar de que Cristo era mitad hombre o mitad Dios. Él es todo Dios y todo hombre. Se hizo hombre, se encarnó. Amén. Cristo es la expresión perfecta de Dios en forma humana. Los dos errores más comunes son minimizar su humanidad o minimizar su divinidad. Jesús es tanto Dios como hombre. Y aquí es que algunos se enredan, ¿verdad? Porque esto es por fe. Gloria al Señor. Somos bendecidos por la perfecta humanidad de Jesús. Yo digo amén a eso. Pues utilizó su naturaleza humana para ser uno más entre nosotros. Como leímos en Filipenses, ¿verdad? No escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó haciéndose hombre. Se hizo siervo, se hizo igual a nosotros. Para ser uno más entre nosotros, pero también utilizó su naturaleza divina para rescatarnos de la muerte eterna. Seguimos diluyendo el versículo 14. Y habitó entre nosotros. Ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó significa, en este contexto, ocupó el tabernáculo. Me gustó mucho esto, qué maravilloso. La analogía se refiere al tabernáculo en el desierto, cuando Dios puso su tienda entre el pueblo hebreo, ¿verdad? Y manifestó allí su gloria. Así Jesús se identificó con la humanidad al hacerse carne y vimos su gloria. Como dice la otra parte del versículo, gloria como del unigénito del Padre. Vamos a analizar esa frase, el unigénito del Padre. El unigénito del Padre significa que Jesús es el único y singular Hijo de Dios. Es un error craso decir que Jesús es el unigénito de María. No, María tuvo más hijos, que está en la Biblia, está en los evangelios. Pero sí, Jesús es el único Hijo de Dios. El énfasis está puesto en lo singular, el unigénito, ¿verdad? Jesús es único
y disfruta de una relación con Dios que es diferente a la de los creyentes llamados hijos, que afirmamos ser engendrados por Dios. Amén. Somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios, pero Él es el unigénito. Gloria al nombre del Señor. Así que es maravilloso, ¿verdad? Este versículo 14 de Juan, donde vemos esto de la encarnación y de que Jesús habitó entre nosotros. Continuamos, la parte B. Jesús trajo la gracia. Los versos del 15 al 18. Leo el 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Vamos a analizar, a definir plenitud. Plenitud significa totalidad, integridad o cualidad de pleno. También plenitud significa la manifestación de la realidad plena de Dios de una manera ilimitada, de su identificación con Él, morando con Cristo en todo poder y atributos, en toda su naturaleza y ser. Dios acude con toda su provisión y poder en nuestra necesidad en la persona de Jesucristo. Porque de su plenitud tomamos todo. ¿De quién? De Cristo. Completa. Él es pleno, completo. Fíjense en Colosenses 1:19 enfatiza esto. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cuando tú tienes a Cristo y yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Porque Él lo tiene todo. Él es pleno, total como tal. Los creyentes reciben la plenitud de la gracia que se encuentra en Jesucristo. De hecho, las bendiciones recibidas por la gracia conducen todavía a más bendiciones, porque fíjense cómo termina el versículo y dice, de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Hermano, es que en Cristo está todo. Y somos más que vencedores y somos más que bendecidos en el Señor. Alabado sea su nombre. Y vuelve el apóstol Pablo también enfatizando en esto de lo que es la plenitud de Dios. Ahí mismo en el libro de Colosenses que cité anteriormente, pero ahora en el capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No necesitamos nada más. Aleluya. Sigue diciendo el versículo 17. Seguimos en Juan 1:17. Porque pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si bien es cierto que Dios ya había mostrado gracia y verdad a la humanidad, particularmente en la ley de Moisés, a través de Jesús, el favor y el conocimiento de Dios encuentran su máxima expresión. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3. Y así la verdad sobre la naturaleza de Dios es más claramente conocida. Moisés reveló lo que le fue mostrado, pero Jesucristo reveló lo que él conocía y lo que él conoce. Gloria al nombre del Señor. Así que la verdad, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Concluimos. Jesucristo es la razón de esta época que celebramos como la Navidad. Esta clase bíblica, amados, es más que una reflexión navideña. Es un recordatorio de que debemos enfocar nuestra atención en nuestro Salvador, no solamente recordarlo en esta época del año que llamamos, ¿verdad?, la Navidad, diciembre 24 y 25, sino que debe ser los 365 días del año. Así que con esto concluyo y resumo lo que hemos tratado de traer a la consideración de ustedes en esta mañana. Jesucristo es, número 1, el Verbo.
la palabra eterna desde el principio de todas las cosas. Decimos amén. Número 2, Jesucristo es el creador, la fuente de vida. Número 3, Jesucristo es la verdadera luz, la luz del mundo. Número 4, Jesucristo se encarnó para que pudiéramos nacer de nuevo como hijos de Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Aleluya. Y número 5, a través de Jesucristo se manifestó la gracia y la verdad de Dios. No seamos como aquel pueblo que no le recibió y le rechazó. No rechaces la verdad y la gracia de Dios. Celebremos la llegada de Jesús cuando se encarnó y llegó a este mundo. Él es el motivo de la verdadera Navidad. Oremos. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, gracias por esta revelación tan bella, donde utilizaste a tu siervo Juan para transmitir esta verdad gloriosa de la encarnación de Jesucristo. Gracias, Señor, porque por medio de Jesús, al hacerse hombre, se manifestó la verdadera gracia tuya y la verdad de Dios. Porque sí mismo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muchos se preguntan, Señor, ¿dónde está la verdad? Tú eres la verdad. Te encarnaste y te manifestaste a nosotros y habitaste entre nosotros para revelarnos esa verdad salvadora. Si hay alguna vida que no te ha conocido todavía, oh Señor, o que quizás está dando marchas atrás en su caminar contigo, tócalo, Dios. Espíritu Santo, revélate a su vida por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, amados.